Hola familia, saludos. Ojalá les guste esta visita que vamos a hacer a la Basílica San Juan de Letrán, Conocida conocida como el como San Juan de Letrán, pero no se llama pero no así. se llama así, sino El Salvador, y en honor a San Juan Evangelista y San Juan Bautista. ¿Vamos? Sí, vamos. Vamos. Se supone, según lo que escuchamos, aquí vivieron los papas primero. Mucha gente pues creemos que es en donde conocemos el Vaticano, ¿no? Pero no siempre fue así. Los primeros papas tuvieron su residencia aquí. Esta es la Catedral de Roma. Es aquí la sede del obispo de Roma, que como ya bien sabemos es el Papa Francisco, el Papa en turno en este momento, pues Francisco. Vamos a entrar a conocer. Este es el vestíbulo. Ay, ¿qué será allí? Me imagino que es del tiempo de la persecución, ¿no? Por los soldados. Y esta es la puerta principal, que se supone que es muy antigua, ¿no? Miren qué puerta más enorme y qué bonita está. Son solo estrellas. Está muy bonita. Mami, también tiene como... Es hierro, ¿verdad? No, hierbitas, Mira. ¿ya viste, mamá? Tiene como hierbitas también. Sí, ajá. Hierbitas y puntos. Sí, es hierro. Vamos a ver. Aquel soldado de allá. Acá está este soldado. Que pues ahí dice Clemente XII Pontífice Máximo. Vamos a investigar acerca de él y les escribimos aquí. Vamos a entrar ahora sí. Acá hay otros más que no sé. No alcanzo a distinguir de qué se trata. Me gustaría saber. Bueno. Vamos a entrar. No sé si es por aquí. Creo que es por el otro lado. Se me hace que esta es la salida, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a entrar. Ah, no, porque salieron por allá. Pero también vi entrando. ¿Sí? Entran y salen. Bueno, vamos a entrar. Mamá. Ya estamos aquí adentro. Wow. Es que no sé por dónde empezar porque también está muy bella. ¿Qué tal por el techo? Sí. El techo. Este es San Judas Tadeo, el consentido de muchos mexicanos. Ahora vamos con San Simón. San Simón. Creo que Simón es uno de los apóstoles más grandes en el momento de ser elegido apóstol. San Bartolomé. Ay, sí, pobrecito, él me conmueve. Hay que acercarnos, mami. San Bartolomé. San Bartolomé, puedes ver en su mano el cuchillo, porque a él su martirio, Morita, ¿cómo fue su martirio? Le quitaron la piel, por eso ahí se ve su cara en el manto que tiene, ahí está su piel, todo su piel. Le pueden ver la piel colgando con su rostro. También eso hizo Miguel Ángel, ¿no, mamá? Sí, en la Capilla Sixtina creo que es. Sí. Y de este lado es Mateo. Mateo. Mateus, ya iba a decirle cómo es. Mateo con su
libros. con su libro del Evangelio. Arriba está Arriba Jesús. podemos ver a Jesús rescatando personas del purgatorio, creo yo, Morita, ¿no? Sí, porque están pidiendo así, ¡ayuda! Y acá arriba, mira, es el momento de la resurrección. Ah, y del otro lado parece que están peleando con un caimán. Acá arriba, ay, 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 Sí, están. no sé. ¿Tú qué crees que es, amor? Pues no, amigos, vamos a investigar qué es, porque no. Y luego este de acá, ay, este de acá, wow. No sé. A ver, amigos, ¿ustedes qué creen que sea? Bueno, vamos a seguir Mamá, yo creo viendo que hay otros un lugares. Espíritu Santo arriba de cada. Acá otros personajes muy bellos, pero no sé qué representan. Y dice Jacob. Y ay, este es Felipe. San Felipe. Ah, San Felipe, mira cómo está pisando el Diablo. dragón que representa al feo. Y acá hay También tiene otro, una este cruz. sí es de la persecución muy evidentemente, ¿no? Porque cristianos. hay soldados, ajá, la persecución. Mamá, arriba vi Contra esa de la los paloma de la cristianos. paz. En cada uno de los santos está Sí. ahí arriba. Vamos a seguir, muy buen dato, Morita. Santo Tomás con su dedito que metió en el costado de Jesús. Este es la caída, ¿no? Sí, la Este caída sí, de la Jesús, caída de Jesús. porque se ve una cruz. Santo Tomás. El consentido con su águila. Evangelista San Juan. Jovencito él. Y ay, aquí no sé otra vez. Hay angelitos, eso sí. Sí. Ay, yo no sé Ah, las- ya sé, es cuando hay un niño Ah, sí, en rocas, encima ¿Cuándo? de rocas. Cuando iba a Ajá, sacrificar a su hijo. Ahí se ve el cuchillo que tiene en la mano. Y el ángel le detiene. Muy bien. Muy bien, Morita. Gracias. Ay, no, qué bonito. Aquí es Jacobo, dice Mayor. Jorgito. Y arriba el bautismo de Jesús, porque ahí se ve que le están echando agua. Y ese es San Juan Bautista, Su ¿no? primito. Amigos, díganos ustedes qué creen que es, porque tenemos muchas teorías, pero Una es el diluvio y dos, las plagas de Egipto. ok, ven, Moris, vamos a seguir viendo. El penúltimo, que tampoco le entiendo. Parece, Y este Cuando obviamente fueron expulsados es del paraíso. Pedro. Adán y Eva parece a Adán y expulsados del Eva. Puede paraíso. ser, Y ahí puede tiene ser, una sí. espada, un ángel. Ujú. Puede ser. Y se ve el sol parece que tiene una cara. Y este es Pedro. Con las llaves de la Este es Pablo. con su espada y un libro. Ujú. Y arriba La es la crucifixión. crucifixión. Muy bien, Morita. Aquí está esta estatua de San Juan Bautista. Y El Papa aquí Martino tenemos V, dice. el Papa Martino. Martino V. Y por alguna extraña razón la gente... Mamá, hay un billete de 20 pesos de nuestro país. Sí, mira. Hay dólares, euros. Aquí hay billetes, uno de México, por cierto. ¡Hurra! México, Y México, México. pues mira, México, México. quién sabe por qué tienen la costumbre de tirar dinero. Hasta encima del papa. Sí, miren, acá podemos verlo mejor. Voy a ver si veo otro billete. Otro de los... Ay, acaban de tirar uno. Miren qué belleza este trabajo. Es en piedra y esta piedra la pusieron en un atril. Yo me imagino que no era de aquí, pero la acomodaron aquí, se ve hermosísima. Mamá, ¿ya te fijaste que hay un águila encima de un libro? Sí. Tal vez sería Juan. Y mira las Evangelio. las columnas, la decoración de las columnas. Wow, qué bonitos. Me voy a hacer para atrás tantito para que
puedan verlo mejor. Miren el piso. Me parece que es uno de los pisos más bellos. Hemos visto muchas iglesias con pisos muy bellos, pero de verdad me parece que es muy bonito. Bueno, ahora vamos a ver, miren el baldaquino. Hay algo ahí adentro, ¿ya viste, mami? Ahora vemos, ahora lo vemos. Son... Déjenme hago para atrás para poder ver bien. Ya miren, desde arriba, desde atrás podemos ver mejor. Los que están tras esas rejas son San Pedro a la... ¡Ay! Permítanme tantito. San Pedro es este y el de a un lado es San Pablo con su espada. Estos son tapetes, yo me imagino que muy antiguos, están tras un cristal y son muy largos. Mira, mamá. Y esta es la capilla del Santísimo Sacramento. Allá no entramos más que para hacer oración, no les puedo grabar allá. Y arriba de ahí está la última cena. De este lado está el Papa con Santa Elena. Este es León XIII, ¿no? Ajá. Y Santa Elena, que ya les platicaremos más detenidamente de ella, pero es una gran santa. Ahí voy. Déjenme. Este es el Cristo que menciona Jorgito. Miren, está en el techo, ¿eh? ¿Y San Pedro quizás? Yo creo que sí. O Pablo. Hay otro de un lado y también otro Jesús. Otra vez Jesús. Miren las pinturas de acá abajo. De varios milagros, supongo. Sí, este creo que es la resurrección. Sí, la Sí. resurrección. La última cena se ve ahí. Sí. En el doradito. Ajá. Ahí voy. La última cena ahí se ve. Sí. Bueno, vamos a seguir viendo allá al fondo. Aquí arriba está Jesucristo con su región de ángeles, ¿no? Con Sí, querubines. yo según leí que esos siervos representan a nosotros, ¿no? Que vamos hacia el agua viva, que es Jesucito. A un lado está la Virgen María con un papa a sus pies, ¿no? Ah, sí, mira, sí es cierto. Ajá. En sus piernas. Es que ahí ha de decir los nombres, pero no los alcanzo a A distinguir. ver, algunos dicen que no supimos cómo eran los nombres. Este parece un escudo papal, ¿no? Sí. De León XIII. Y este es el altar. Miren, esta es la parte de atrás del altar del baldaquino. Inocencio III. Miren, miren qué bonito este órgano. Bueno, aquí lo que yo siento que resalta mucho es el oro. Bueno, el color oro, ¿no? Sí. Supongo que es David, ¿no? Sí, con Por su arpa. ¿Y ese otro? ¿Flauta? No lo sé. Con un montón de flautas. No lo sé. Bueno, vamos a caminar. Mamá, mira, ahí hay un papa. Oh, santo Dios. Ahí hay un papi. Encontramos esta capilla pequeñita de cuando bajaron a Jesús de la cruz. Y no sé quiénes sean. No alcanzo a leer. Está muy lejos.
Esta capillita se ve así por fuera, miren. Una reja muy bonita que no nos permite entrar. Bueno, ya casi acabamos de visitarla. Vamos a ver a la Virgencita. Y aquí la Asunción de María, la coronación de María. Y también aquí estamos en una reja, como se puede ver, con un papa que yo pienso que es Inocencio III. Aquí está más difícil que yo pueda grabar, pero lo vamos a intentar. Ay, no sé si la alcanzan a ver, déjenme. Ay, perdónenme. Creo que esa sea su tumba, ¿no? Sí. No estoy muy segura, pero parece que así es. Muy bonita esta capilla. Una pintura más. Y no alcanzo a ver qué dice allí. Pareciera que es cuando María se durmió. No, adentro en el cristal. Parece que son los apóstoles, ¿no? Ajá. Cuando María se durmió. Y pareciera que es la Asunción y Santo Domingo, pienso yo. Y me va a disculpar el otro santo porque no sé si fuera San Felipe Neri. No sé. No creo, no sé. Y aquí tenemos la piedad. No se va de una forma muy distinta. Diferente. Sí, es otro estilo, ¿no? Vamos a ver otra capillita más. Aquí está otra capilla. Esta pintura es de San Francisco de Asís y según yo es del momento en el que recibió las estigmas de nuestro Señor en sus manos, en sus pies y en su costado. Sí, porque ya las tiene la mano. Creo que la razón es porque sospecho que la Basílica de San Juan de Letrán la atienden los franciscanos, me parece, porque he visto ahorita en este ratito algunos franciscanos, pero no estoy segura. Vamos a seguir viendo. Última pintura. Y veo que aquí parece que hay una tumba más. No sé de quién, parece que está muy escondidito. Del otro lado no hay nadie. Creo que con esto acabamos con las pinturas. Ya nos íbamos, pero vimos y nos llamó mucho la atención. A mí me parece este mármol muy bonito. Quiero helado. Y intento ver cómo se llama, pero no, está muy oculto el nombre de el personaje. Bueno, ya nos vamos. Este lugar está afuerita de la Basílica de San Juan de Letrán. Bueno, a un ladito, pero está sobre la calle. No hay casa. Miren, acá está la Basílica de San Juan de Letrán. Y acá pasan los carros y de repente está este lugar. Aquí les dejamos escrito qué es. Vamos a investigar porque todo está en latín y no sabemos latín. Y vamos al último lugar de este video, que está allá. Allá está. Vamos a ver.
Ya llegamos al último punto de nuestro video. Es esta estatua de San Francisco, curiosamente con un ave ahí, un ave de verdad, y sus hermanos. ¿Por qué está Francisco ahí? Porque San Francisco, cuando comenzó su estilo de vida de pobreza, estaba teniendo mucha lucha y no querían que siguiera haciendo ese estilo de vida. Así que Francisco dijo: voy a ir a ver al Papa a Roma para pedirle el permiso. Y entonces que él viene aquí a, espérenme, aquí enfrentito está San Juan de Letrán, que era donde los papas en ese tiempo vivían. Era la sede de la iglesia, ¿no? Entonces por esa razón es que el Papa viene, San Francisco viene aquí, y por eso vemos esta estatua aquí. ¿Listos? Así, damos la vuelta y aquí está Francisco con sus hermanos. También tiene otro pajarito bajo sus pies, ya se escondió. Ah, sí. Francesco de Assisi. Bueno, con eso vamos a terminar nuestro video. Sí. Gracias por seguirnos hasta aquí. Espero les guste, suscríbanse y denle like. Adiós. Gracias, adiós.